Establecimiento ETA, Francisco Cermeño de Fe y Alegría, y a las demás personas piadosas. Desde la cuna de la libertad. Canal 4. Mundo Ficción. Ahora con con la estampa de Sucre, Ciudad Blanca de América. Las temporadas más bonitas están aquí. Las 4 estaciones del año te acompañamos. Somos el canal de la capital. Mundo Visión. Producción local 100%. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Amigos, gracias por acompañarnos a esta hora en la televisión y en la radio en el programa Debate. La anterior semana estuvo el magistrado relator sobre este tema del aborto en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso ocurrió el anterior día domingo. Y entonces ha servido como insumos conocer cuál ha sido el dictamen, la sentencia, para que hoy tengamos la participación de dos invitados, a quienes les quiero dar las gracias por participar. Carmen Julia, muchas gracias, buenas noches. Nos daremos la mano. Doctor, buenas noches, muchas gracias por estar en el programa. Y vamos a hablar de ese tema. Nos empezaremos saludando. ¿Quién es Carmen Julia? Un poquito en 2 minutos, ¿qué piensa? Bueno, yo soy Carmen Julia Heredia, trabajo hace muchos años por los derechos de las mujeres. Tenemos un movimiento denominado Feministas Callejeras. Y bueno, soy parte de una colectiva que se llama Por una Bolivia Diversa y Unida. Y bueno, obviamente en este tiempo hemos estado muy a favor de la despenalización del aborto. Doctor. Bueno, hablo como un padre de familia, con autoridad de padre de familia de 5 hijos, y en el tema del aborto, que para nosotros es muy sensible, como matrimonio, como familia, como sociedad, creo que todos debemos asumir una posición muy clara en relación a este delito. Mucho se ha hablado de este tema, mucho se va a hablar todavía, no solamente en Sucre, en Bolivia, en Europa, en Estados Unidos, en prácticamente todo el mundo, y tal vez se habla más, y cada vez con mayor intensidad de este uno y de este otro lado, intentando que el debate sea dentro de lo jurídico, legal y científico. Vamos a volver después de la pausa. Ya vuelve Debate. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé.
La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral, la molienda y calcinación para la producción de clinker en Sunchutambo, ambos ubicados en Chuquisaca, e instalar solo la producción y despacho de cemento en La Guardia, Santa Cruz. Pancesa proyecta invertir 222 millones de dólares, de los cuales se invertirá el 77% en Chuquisaca y solo el 23% en la instalación de nuevos equipos para la producción de cemento. Con esta estrategia, Pancesa recuperará el principal mercado de cemento del país hasta alcanzar el 70% y copar el mercado nacional en un 30%. Asimismo, con esta propuesta, nuestra fábrica logrará ingresos adicionales por más de 26 millones de dólares. Si se ponen trabas injustificadas a un imprescindible proyecto para expandirnos empresarialmente, Chuquisaca pierde. Todos perdemos. Es una inversión 100% chuquisaqueña. Pancesa construye el futuro. Continuamos con Debate. Continuamos con Debate. Bueno, en el intermedio ya han estado conociéndose un poquito más, preguntando quiénes son, qué hacen, a qué representan, pero para que los televidentes también conozcan, si pueden, en resumen, 2 minutitos cada uno y cada una, contarles a los televidentes de dónde vienen, qué es lo que hacen. Carmen Julia, doctor. Bueno, yo soy psicóloga. ¿Está? Sí, sí. Yo soy psicóloga social. Trabajo ya 15 años con todo lo que significa la problemática de las mujeres. Actualmente estoy trabajando en el Centro Juana Zurduy. Y bueno, creo que ese es mi trabajo como profesional, digamos, ¿no? Doctor. Debe saber que nuestra interlocutora trabaja en una institución muy respetable, como es Juana Zurduy. Es una verdadera institución. Yo, como decía, soy un padre de familia que he llevado adelante un hogar con 5 hijos. Vengo también de una familia, de un matrimonio. Mis padres tuvieron 12 hijos. Los 12 tienen su institución familiar bien consolidada, y queremos luchar contra el delito del aborto, porque no solo afecta a lo que se refiere a la salud humana desde una perspectiva puramente biológica o materialista, sino desde el punto de vista moral, ético, y por qué no, desde el punto de vista religioso, que es fundamental. Porque nuestra sociedad es mayoritariamente cristiana y es un deber de consecuencia nuestro el poder asumir la defensa de nuestros principios. Gracias. Bueno, eso es lo que quisiera decir de inicio, y lo hacemos de total buena fe, porque en este tema, como en muchos otros, de la homosexualidad, en fin, y de tantos otros que se manejan me parece, con mucha alegría, sin mucha reflexión, y se adoptan leyes y se consignan postulados que prácticamente van a desintegrar las instituciones del matrimonio, de la familia y de la misma sociedad. Es por eso que salimos espontáneamente, sin que nadie nos pague para hacerlo, sino más bien con la vergüenza de no hacerlo con mayor decisión y de no convocar a quienes piensan como nosotros, y decirles que cualquier inacción, cualquier omisión es una actitud cómplice frente a la gran arremetida contra los principios y valores que nuestra sociedad debe defenderlos para mantenerse íntegra. Estoy buscando aquí el cronómetro para controlar los tiempos. Carmen Julia, cuando hablé con ella, me dijo: yo quisiera ir a un debate, pero en el que no entre la consigna religiosa, porque claro, vivimos en un estado laico, y entonces yo le decía, hay
ahí sí tengo un problema, porque no sé quién será ateo. Entonces, puede uno tener su religión, y seguramente muchos lo tienen, serán mormones, adventistas, metodistas, católicos, y tienen todo el derecho, como también tienen el derecho de participar de algún partido político, pero veremos este tema desde el punto de vista legal, desde el punto de vista seguramente psicológico, desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista familiar, porque una familia puede ser católica o no ser católica, pero este tema puede verlo de lejos. El tema del aborto, qué interesante, como una película que uno ve, hasta que le toca, al que le toca, ahí ya es otra la situación. Ustedes están en favor de la despenalización del aborto. ¿Esta resolución del Tribunal Constitucional les agrada, les incomoda? Bueno, primero yo quiero un poco, sí, efectivamente hablamos ese día y me dijo, pues, ¿quién no puede haber, no? Siempre se habla desde una religión. Yo rescato muchísimo lo que hace muchos años un presidente de Francia para la despenalización dijo, yo soy católico, sin embargo, vivo en este estado en el cual se necesita ciertas políticas públicas, ya que en este momento mueren muchísimas mujeres por esto, entonces se hizo la despenalización del aborto. Bueno, ese es un tema acerca de lo que puede ser una ética laica, la cual, haciendo alusión, digamos, a lo que va a ser un Estado que respeta en este momento, el artículo 4 lo dice así, ¿no? Nosotros estamos, el Estado tiene que estar separado de las religiones, ¿no ve? Eso no significa que no existan, sino simplemente que para hacer políticas públicas no tiene que estar ligado a una concepción religiosa. Primer punto. Segundo es relativamente a esta cuestión del por qué nosotras como mujeres, yo estoy viniendo aquí a hablar como feminista, ¿ya? Sobre todo con mi agrupación, movimiento, si podemos llamar, llamado Feministas Callejeras. En este momento han sido apenas, creo que 3 o 4 días, que han podido colgar recién todita la sentencia que ha emitido el tribunal. Entonces, nosotras estamos en un estudio primero, ¿no? Porque es bastante, nos piden a nosotras a veces, ya, diga esto, está bien, está mal. Sin embargo, ellos han tardado 2 años en decir, pasa esto, pasa lo otro. Nosotras estamos analizando, ¿sí? Pero ya de entrada podemos decir que esta sentencia nos parece que más bien lo que ha hecho es constitucionalizar que el aborto es un delito. Para nosotras, hasta este momento, ha sido un retroceso. Doctor, usted es abogado, pero creo que también... Sí, no quería tocar el tema religioso porque no tengo ninguna autoridad para hacerlo. He venido como abogado constitucionalista. Mi especialidad es el derecho constitucional. He tocado, dije, si recuerdan bien mi intervención, dije, inclusive es un tema religioso. Bueno, dejemos de lado el tema religioso. Empecemos directamente a definir la vida desde el punto de vista científico, biológico. El encuentro del espermatozoide y el óvulo, esa conjunción da inicio al proceso biológico del ser humano. Y el ser humano, a partir de ahí, se va desarrollando, primero intrauterinamente y después después del embarazo, fuera del útero. Y ahí vienen los procesos de la infancia, de la adolescencia, en fin, de la edad madura, de la senectud y hasta la muerte. De manera que la vida empieza desde el instante mismo de la simple concepción hasta la cesación total de las funciones vitales del ser humano. Y dentro de ese proceso, de ese iniciar y concluir la vida, el ser humano debe estar tutelado por el derecho, desde cualquier punto de vista, religioso, político, etcétera, etcétera. Las políticas de aborto se han impulsado con diferentes intereses. Uno de ellos principalmente es el de las clínicas abortistas y de quienes están comprometidos con todos los procesos que tienen que ver en carácter mercantil con el tema del aborto. Y también hay otras implicaciones respecto de concepciones políticas
Nueva Sociedad es una corriente política mundial que entre sus postulados está rebasar este tipo de líneas, ¿no? Un poco nietzscheanamente quieren ir más allá del bien y del mal, o sea que abandonemos conceptos radicales de la ética incluso. Y nosotros como pueblos en procesos de desarrollo y que estamos sometidos al dominio no solo material y económico, sino también ideológico, al colonialismo cultural, tenemos que salir por nuestros fueros, porque gracias a Dios los seres humanos tenemos la misma capacidad de raciocinio en Bolivia, en Estados Unidos, en Europa, en Zanzíbar, en Tanganica de la lejana Tanzania o donde fuere, y donde tenemos que salir por los intereses de la sociedad, por una obligación ética para decir desde nuestros puntos de vista qué es lo que entendemos por vida y qué es lo que entendemos por aborto. Si el aborto es un ser humano en la etapa más de mayor necesidad de protección, en la etapa más indefensa de ese proceso vital, entonces es un crimen horrendo desde todo punto de vista ético, es un crimen horroroso y no podemos contemporizar. Por lo mismo, la sentencia del Tribunal Constitucional a nosotros nos parece inconsecuente desde el punto de vista del derecho constitucional, porque si ellos están ajustando a la norma que es la penalización del aborto a los mandatos de la Constitución, debe entenderse en todo el concepto sin desintegrar el concepto vida, sin relativizarlo a condicionamientos, sean honoris causa, violación, estupro o cualesquier otra. Porque, hablando de violaciones, grandes culturas y civilizaciones se han desarrollado, humanamente hablando, a partir de invasiones y de grandes sucesos donde han habido violaciones por millones. Nosotros mismos, si hacemos un recuento hacia nuestros primeros orígenes genéticos en el proceso histórico de la humanidad, no vamos a saber si venimos de un proceso de conquistas, de violaciones, y el ser humano es el ser humano. Cada individuo es él solo, él mismo. Es una unidad irrepetible y única cada ser humano. De modo que no podemos nosotros darnos ningún derecho sobre la vida del ser humano, que es un valor supremo junto a la libertad que fundamentalmente debemos defender. Discretamente estoy queriendo controlar, por favor, la cámara. Discretamente estoy queriendo controlar el tiempo. Carmen, Julia, ¿qué opinan ustedes? ¿No se escucha el micrófono? ¿Qué nos dicen? Está todo bien, ¿no? Carmen. Bueno, para empezar, yo voy a hablar desde lo que es un Estado separado de la religión. ¿Ya? Un Estado separado de la religión tiene una ética, y es una ética laica. La ética laica está basada, tiene tres pilares, ¿ya? El respeto a los derechos humanos, la libertad de conciencia y la diversidad, ¿no? Entonces, se supone que tenemos un Estado que debería, pues, finalmente respetar esto. Por otro lado, no dudo en este sentido de que nosotros como personas, muchas, es más, sobre todo si somos pueblos colonizados, venimos de violaciones. Y cuando uno, y siendo mujer, te violan, yo creo, y lo sentimos con nuestros cuerpos como mujeres, es algo terrible. Entonces, no podemos hacer una apología del delito diciendo de que somos el producto de violaciones y que sigan violándonos para que sigan viviendo, ¿no? Entonces yo pienso de que en todo esto siempre se olvida el derecho de las mujeres de tener una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, además, una cosa, yo no, cuando hablamos, ¿se acuerda? No vine a decir si es así el aborto, no el aborto, ¿no? Estamos intentando entrar a lo que ha sido lo del tribunal, su sentencia, ¿sí?
si podemos hacer otra charla, digamos, ¿no? Acerca de las implicaciones, digamos, es decir, si el momento en que el óvulo entra con el espermatozoide es una persona o no persona, ambas partes vamos a tener justificaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos, ya está entrando el óvulo y eso ya está hablando, ¿no? Por el otro lado, también tienen otras justificaciones. Entonces, en este sentido, yo creo que nos tenemos que abocar a algo, ¿sí? Ha sido lo que es la sentencia. Ahora, respecto a eso, yo digo, hablemos de una ética laica. Desde ahí tenemos que empezar a hablar, ¿sí? Y bueno, retomando lo que ha dicho el señor doctor, creo que efectivamente somos producto de violaciones y efectivamente a muchas mujeres nos duele el cuerpo, nos duele todavía eso. Sí, en ningún momento, pero he querido hacer apología de la violación. He hecho un referente histórico, no como apología. Gracias. Ya vuelve Debate. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral, la molienda y calcinación para la producción de clinker en Sunchutambo, ambos ubicados en Chuquisaca, e instalar solo la producción y despacho de cemento en La Guardia, Santa Cruz. Pancesa proyecta invertir $222 millones, de los cuales se invertirá el 77% en Chuquisaca y solo el 23% en la instalación de nuevos equipos para la producción de cemento. Con esta estrategia, Pancesa recuperará el principal mercado de cemento del país hasta alcanzar el 70% y copar el mercado nacional en un 30%. Asimismo, con esta propuesta, nuestra fábrica logrará ingresos adicionales por más de $26 millones. Si se ponen trabas injustificadas a un imprescindible proyecto para expandirnos empresarialmente, Chuquisaca pierde. Todos perdemos. Es una inversión 100% chuquisaqueña. Pancesa construye el futuro. Continuamos con Debate. Continuamos con Debate. Con el ritmo de la música de banda de carnavales, vamos a seguir en el programa. ¿No ha querido decirnos algo? No, entraremos directamente porque en ningún momento he hecho consideraciones de ética cristiana. Esa sería una cosa diferente. Estamos hablando desde el punto de vista médico, científico, biológico, y estamos hablando desde el punto de vista jurídico-legal. Y coincido con mi interlocutora en cuanto que no nos deja satisfecha la sentencia constitucional. A ella porque no se despenaliza el aborto y a mí porque esa sentencia no es consecuente con la defensa del principio constitucional. Porque la definición de la Constitución es coincidente con el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto a la definición de lo que es vida. Y siendo así, y estando, podemos parar un momento.
Debate. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral, la molienda y calcinación para la producción de clinker en Sunchutambo, ambos ubicados en Chuquisaca, e instalar solo la producción y despacho de cemento en La Guardia, Santa Cruz. Pancesa proyecta invertir $222 millones, de los cuales se invertirá el 77% en Chuquisaca y solo el 23% en la instalación de nuevos equipos para la producción de cemento. Con esta estrategia, Pancesa recuperará el principal mercado de cemento del país hasta alcanzar el 70% y copar el mercado nacional en un 30%. Asimismo, con esta propuesta, nuestra fábrica logrará ingresos adicionales por más de $26 millones. Si se ponen trabas injustificadas a un imprescindible proyecto para expandirnos empresarialmente, Chuquisaca pierde. Todos perdemos. Es una inversión 100% chuquisaqueña. Pancesa construye el futuro. Continuamos con Debate. Y dicen que después de la tormenta viene la calma, después de la banda que ha pasado por los estudios del canal. Volveremos al programa, lo más tranquilo ya. Sí, usted se escucha, nosotros debemos televidentes. partir del principio de que la Constitución Política del Estado, en su artículo 15, dice que toda persona tiene derecho a la vida. Es el primer derecho en el capítulo respecto a los derechos fundamentales que estipula esta Constitución laica, etcétera, etcétera. Y la misma Constitución, en uno de sus articulados, indica que los tratados internacionales están dentro del bloque de constitucionalidad, valen como mandato constitucional. De manera tal que tenemos acá el Pacto de San José de Costa Rica, técnicamente es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En su artículo 4 se lee claramente qué es lo que se entiende por derecho a la vida. Toda persona, dice, tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Y ese momento de la concepción es de la unión de lo que antes se diga gameto femenino y gameto masculino, que es el óvulo y el espermatozoide, la concepción. La simple concepción ya da origen a un individuo autónomo en su desarrollo, totalmente independiente del organismo de la mujer. No es parte de su organismo, no es un órgano, es un nuevo ser que ella lleva en su vientre y tiene la obligación natural de cuidar de él y ver que se desarrolle en las mejores condiciones para que en el momento del embarazo y cuando se dice conscientemente en el momento de dar a luz ese niño pueda llegar en condiciones de sobrevivir y de continuar su vida. Es un ser viviente, es un individuo único que no tiene dependencia, no es parte del organismo de la mujer, naturalmente depende de ella, dentro de la matriz se desarrolla ese ser, todo un proceso, en ninguna de sus fases, como antes se decía, esta fase se le denomina feto, esta otra fase, y cambiando de nombre, pero no. Es clara la definición constitucional coincidente con el Pacto de San José de Costa Rica.
¿Por qué no estamos de acuerdo con la resolución de la sentencia constitucional que la calificamos de parcial? Porque mantiene la despenalización del aborto en varios articulados, en los que se habla del aborto honoris causa, del terapéutico y de otras formas abortivas que siguen manteniendo la posibilidad jurídica irreprochable de provocar aborto. Es por eso que nosotros decimos que no hay consecuencia con la defensa del principio constitucional, porque debieron haber expulsado esos artículos del ordenamiento jurídico. Sin embargo, los mantienen, y es más, se dice que en relación a esos artículos no procede ninguna acción, una acción penal. O sea, es más explícito que el Código Penal. Se hablaba del artículo este de derechos humanos, ¿verdad? Dice ahí, en general, desde la concepción. No dice obligatoriamente, ¿no? Desde ese momento. Entonces, esto, ustedes saben que lo jurídico puede ser leído desde muchas formas. Para nosotras, nuestra manera de leer, esto no implicaba y no puede implicar una penalización del aborto. Puede decir en general, no dice obligatoriamente. Segundo, respecto a la resolución, totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo de que es una maravilla, es más, es una resolución, porque de eso íbamos a hablar hoy, contradictoria, que no dice ni esto ni lo otro. Y creo que al final las mujeres vamos a siempre terminar en una situación terrorífica después de esta resolución. Tercero, sobre el aborto honoris causa, me encanta que lo haya tomado usted. En uno de los artículos impugnados era realmente por qué una mujer iba a abortar, y decía por honoris causa. El aborto estaba permitido siempre y cuando, dice el artículo impugnado, dice si es que se va a salvar el honor de la mujer. Yo creo que ahí lo que hace es develar todita la estructura totalmente patriarcal, machista, patriarcal de todo un sistema jurídico respecto a cómo nos miraban las mujeres, y todavía se arrastra hasta el día de hoy. Ahora bien, respecto al aborto impune, yo ya no tengo ni siquiera palabras. ¿Usted tiene esposa? ¿Tiene una pareja? ¿Qué tal si la violan a su pareja y la obligan a tener el hijo? Porque usted no tiene la posibilidad de hacer un aborto impune. Si ese es el deseo de la licenciada, puede darse por satisfecha, porque efectivamente el Tribunal Constitucional determina que no procede una acción penal contra el llamado aborto honoris causa. Eso dice la sentencia. A lo que me referí cuando hablábamos del aborto impune es cuando es consecuencia de violación o de estupro o de incesto, que está asimilado a esa categoría de aborto impune. O sea, hay libertad para hacerlo y no hay reproche jurídico ni acción posible contra esta figura o tipo de aborto, ¿no? En lo que mencionaba respecto a que la interpretación de que a partir del momento de la concepción es una definición en general, como relativizando,
efectivamente, licenciada, relativiza, pero ¿en qué marco jurídico internacional? En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los demás delitos más graves. O sea, la relatividad va en el sentido del concepto que maneja cada estado del valor de la vida. En Bolivia, a Dios gracias, ningún régimen, ningún sistema, por muy revolucionario que hubiera sido, ha podido cambiar el artículo constitucional respecto al derecho a la vida como valor absoluto. A eso se refiere en general. De modo que en los países donde la vida no está valorizada, como en el nuestro, esa relatividad se mueve en esos terrenos tan relativos como ha hecho referencia la licenciada. No sé qué otro aspecto más quisieran tocar. Yo quisiera pedirles que a partir de la sentencia hagamos conciencia en la gente de que una vez de que ha sido publicada la sentencia, el Tribunal Constitucional va a exigir que se cumpla en todos sus extremos. Y uno de sus extremos es aquel que determina, que está prohibido hacer la apología del delito. O sea, no podemos a partir de ahora hacer apología del delito, porque cualquier persona que lo haga va a estar sometida a un proceso penal que está tipificado en el Código Penal, repito, por el artículo 131, lo leemos acá, apología pública de un delito. Incurrirá en reclusión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente, este es un medio público, el que hiciere públicamente la apología de un delito o de una persona condenada por un delito. Si en este momento, contra lo determinado por el Tribunal Constitucional, hacemos la apología del aborto al margen de las excepciones determinadas en el Código Penal, estaríamos cometiendo ese delito, y yo con toda lealtad de abogado les pido a ustedes que podamos cuidarnos de no hacer esa apología y más bien difundir la sentencia constitucional para que las personas nos guardemos mejor de cometer el delito de apología del delito de aborto. Yo pensé que la violación era un delito, pero parece que a partir de eso, sí, no. Las mujeres tenemos que dar a luz, seamos producto de una violación, etc. Soy como mujer y hablo desde ahí. Sobre todo si es que va a venir el Estado y me va a tener, por ejemplo, amenazada por decir que expresar lo que yo siento, sí, soy una delincuente. Y toda la vida voy a decir, las mujeres nunca renunciaremos a nuestro derecho a poder decir cuándo y cómo y cuándo tener hijos, si es que queremos tenerlo, ¿no? También ese es un derecho, ¿no? Se llama derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, ahora soy una delincuente. Una aclaración. Es la segunda vez que estoy intentando aclarar que el Tribunal Constitucional no ha resuelto declarar la punibilidad del aborto impune, sino que más bien lo ha ratificado. Es más, no solo que lo ha ratificado y hasta ha provocado una reacción de la Iglesia, aunque no me hubiera querido referir a aquello, pero sigue vigente la opción del aborto en el caso de violación, de incesto, sigue vigente. O sea que estamos en un falso debate en este punto, porque efectivamente el artículo 266 que define el aborto impune incluye dentro de él no solo al delito del aborto, que hubiera sido consecuencia del delito de violación, sino también
rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto. Entonces, para ese tipo de delitos, ya ha salido en la prensa un resumen, prácticamente el Tribunal Constitucional ha consolidado estos artículos, ha convalidado el aborto impune en esos casos a los que me he referido. Eso dice al menos el resumen de la sentencia, que ahora sí podemos tenerla en su integridad, y coincido con la licenciada que, siendo una sentencia tan voluminosa y con unas justificaciones jurídicas seguramente amplias, ha de ser motivo de análisis, pero en ese mismo análisis tenemos que tener mucho cuidado de no cometer el delito de apología del delito de aborto, porque no va a haber pretexto posible ahora, porque no está sub judice, no está en proceso de expulsión de la normativa del derecho, del Código Penal. Esas normas ya están convalidadas por el Tribunal Constitucional, de manera que cualquiera que quisiera hacer apología del delito de aborto, o sea, hablar favorablemente del aborto en general, sin restringirse a las excepciones que ha convalidado el Tribunal Constitucional, está cometiendo un delito. Hay algunas condiciones que trae esta sentencia al Tribunal Constitucional sobre obligaciones que debe tener el Poder Legislativo de normar parte de ella, sobre obligaciones que debe tener el Poder Ejecutivo de apoyar en estos casos extremos, pero ¿está esta sentencia facilitando el aborto en esos casos excepcionales? ¿Ustedes lo ven así o no? Hasta lo que hemos visto, no. Efectivamente, como ha dicho el doctor, lo que se va a hacer ahora ha sido un retroceso. Toda esta sentencia, como muy bien lo ha dicho, está penalizando absolutamente. Entonces, es el momento en que te ponen supuestamente la desjudicialización para los casos de excepción, ¿sí? Lo que han hecho, además, es decirte, respecto a esto, te dice la sentencia, tiene que dar su punto de vista la persona competente, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona competente? Y además han determinado de que esto se lo llevan hasta la Asamblea Pluri, ¿no? Entonces te deja absolutamente en una posición cero. ¿Quién, después de lo que mismo dice el doctor, quién va a querer, porque ahorita lo que se ha hecho realmente es constitucionalizar de que el aborto es un delito? Entonces, no existe la desjudicialización. Las mujeres estamos en este momento, desde nuestra mirada, muchísimo más, vulneradas en nuestro derecho de no vivir una vida con violencia, de nuestros derechos sexuales y reproductivos, inclusive de nuestra propia vida, que como Estado debería garantizarlos. Entonces, sin embargo, como he repetido, mi persona y mi grupo siempre exigiremos la despenalización del aborto, no importa si es que el Estado nos dice que estamos haciendo, ¿no? Estamos contra A. Creemos que siempre los Estados se apropian de los cuerpos de las mujeres, a veces. Una época, por ejemplo, en la época de la dictadura, las mujeres básicamente raptadas, ¿no? Para que no tengan hijos, ahora que los tengan. Entonces creemos que esto, como efectivamente lo dice, ha sido para nosotras un retroceso. Doctor, en ese punto, esos casos excepcionales, se ha desburocratizado. ¿Sí? Y ahora es más accesible. Claro, diríamos así, es expedita. En realidad, ningún juez puede admitir una denuncia de aborto en el caso del artículo 266, que es aborto impune, en sus dos primeros párrafos. Acá tenemos, licenciada, la resolución. Dice, en cuanto al artículo 266,
mantener incólume el artículo 266 conforme al procedimiento de denuncia establecido en el fundamento jurídico 1188. Hay que leer ese fundamento jurídico, pero es irrelevante. La determinación es que se mantienen los dos primeros párrafos del artículo 266 y esos párrafos recogen el producto del delito de violación, recogen el rapto no seguido de matrimonio, el estupro y el incesto. De manera que si antes podía intentarse una acción en un juzgado y bueno, pues el demandado podía alegar como excepción este artículo, pero ahora está prohibido presentar ninguna acción en función de este artículo. O sea que prácticamente ha facilitado, ha vuelto expedito el calificativo de impune a este artículo, ha convalidado el Tribunal Constitucional este criminal artículo en sus dos párrafos más importantes, porque el tercero se refiere a que el aborto deberá ser necesariamente practicado cuando está autorizado por el juez, ¿no?, por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. Eso de autorización judicial ya no hay, porque antes por lo menos el juez podía determinar los extremos de la veracidad de una situación semejante. Ahora eso no hay y eso es altamente peligroso porque se puede utilizar el pretexto de la violación para cualquier caso y el pretexto de la violación ha de ser suficiente para quien quisiera abortar, ha de apelar a este argumento y tampoco nadie ha de poder hacer una demanda porque el Tribunal Constitucional está prohibiendo que se inicien acciones en función de la aplicación de este artículo. Eso queda muy claro. Estos casos excepcionales en los que se permite el aborto, el procedimiento que ya no necesitan la participación de un juez, ¿ustedes qué acción van a tomar? ¿Van a ver la forma de facilitar a las personas que así lo requieran el que simplemente haya una denuncia? No, yo pienso que esto es una especulación. Lo que quisiera yo retomar es lo que ha leído, por ejemplo, quiero visibilizar la forma patriarcal, cómo ha sido construido el Código Penal, ¿no? El Código Penal y cómo, por ejemplo, ahí mismo dice, una violación que no esté seguida de casamiento, que dice, a ver, repítame. Un rapto. Un rapto seguido, o sea, si no hay No caso seguido de matrimonio. Exacto. ¿No les parece terrible eso? O sea, a esta altura, nosotros tenemos todavía que estar, primero, teniendo que admitir ese tipo de cosas. Es decir, te raptan, y si después el otro, pues dice, yo me caso, pues todo bien, ¿no? Es este tipo de código, ¿no?, que podemos visibilizar lo patriarcal que sigue arrastrando y que desafortunadamente no solamente ahora se lo arrastra, sino se lo está ratificando diciendo está bien, ¿no? Entonces, creo que ser, para mí, madre, padre, personas, seres humanos, yo creo que en el fondo un poquito habríamos que sensibilizarnos frente a eso. Entonces, segundo, me hace una pregunta que en realidad digo, pues, nosotras creemos que todo esto de la supuesta desjudicialización, como ha visto la contradicción, yo veo, nosotras hasta lo poco que hemos podido analizar, existe una total contradicción, ¿no? Se está dejando a nadie quien decida, porque ya no va a ser el juez. ¿A quién? ¿El médico? ¿Usted cree que un médico va a decir sí puede ir a un aborto si está constitucionalizando, por lo que ha hecho este tribunal, lo que ha dicho, está constitucionalizando que realmente el aborto es un delito? Entonces, lo que antes se tenía, la cuestión de aborto impune, no se está haciendo. ¿Sabe cuántas sentencias de aborto impune se ha hecho en Bolivia en todos estos años? Porque ha sido en 1972, en la época de Banzer, quienes determinaron que había estas tres formas de aborto impune. ¿Sabe cuántas han dado sí usted puede abortar?
no llegan ni a 5 en todo Bolivia, en todos estos años. O sea, han estado viniendo aquí en este mismo momento, debe haber muchas niñas, jóvenes embarazadas de sus padres, embarazadas de sus hermanos, embarazadas de violaciones. Con toda esta cuestión, porque el juez jamás daba la sentencia, ¿sí? En este caso, para nosotras nos deja mucho peor, y yo creo que esta cuestión de decir no, que ahora todo el mundo lo va a hacer, es contradictorio, porque ya te está poniendo, hay una cuestión que está mucho más alta, te está diciendo de que esto es un delito. En este momento, yo a partir de esta cuestión, al decir quiero el aborto libre, quiero la despenalización del aborto, ya soy una delincuente. Ya estoy haciendo, imagínese un médico que quiera hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que está intentando decir no existe. Después de esta sentencia, las mujeres estamos más vulneradas, más fregadas, y seguiríamos pariendo hijos de violaciones. 5 casos, dicen 42 años. Yo no estoy defendiendo las excepciones. Yo coincido en el enfoque de la inconsecuencia, de la incoherencia, diremos, entre el sustento del fallo como defensa del valor vida y la relativización de la vida en las excepciones. La licenciada no quiere ni excepciones, no quiere que se penalice el aborto bajo ningún concepto, que el aborto debiera ser absolutamente libre. ¿Por qué? Porque es un derecho de la mujer, es su cuerpo, etcétera, etcétera. En cuanto que nosotros sostenemos todo lo contrario y decimos que el Tribunal Constitucional, al convalidar algunos artículos del Código Penal que determinan tipos de aborto con el calificativo de impune, está yendo contra la fundamentación de su propia decisión, de su decisión de ser consecuente con el principio constitucional. Ahora bien, otra incoherencia del Tribunal Constitucional, lamentable, es que se remitan al Poder Legislativo en función de las nuevas determinaciones en esta política penal tan delicadísima. No es posible hacerlo, porque el órgano legislativo es ordinario, no es el originario, no es la Asamblea Constituyente. Para relativizar el concepto integral de defensa del principio del derecho a la vida, tiene que venir otra Asamblea Constituyente con autoridad, con potestad, para modificar la Constitución Política del Estado y establecer excepciones dentro de la defensa absoluta y total del principio del derecho a la vida. Ahora, puede ser una nueva Asamblea Constituyente como la que hemos tenido, pero técnicamente en derecho también es posible que el órgano legislativo se constituya en poder constituyente constituido, o sea, la sustantivación del adjetivo en técnica del derecho constitucional legislativo. O sea, cuando la Asamblea, o sea, la Asamblea Legislativa decide reformar la Constitución, está asumiendo la potestad de órgano constituyente constituido, no el constituyente originario. La doctrina antigua hablaba de órgano constituyente derivado, ya no se dice así ahora, se dice constituyente constituido. Solo ese órgano, o sea, este mismo órgano legislativo, cuando decide decide por objeto cambiar la Constitución Política del Estado y determina primero qué artículos se van a cambiar, todo el proceso de la reforma, solo entonces podría modificarse. Mientras tanto, no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer son las recomendaciones que están contenidas en la sentencia, en la parte resolutiva, inclusive, no solo en la parte de justificación, que se refiere a políticas de protección a los derechos de la mujer. Y en eso estamos 100% de acuerdo. Debe el Estado, a través de las leyes, garantizar todas las posibilidades y la seguridad jurídica del cumplimiento de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con los varones.
Y eso está faltando, hay asimetrías. Yo también reconozco que hay patriarcalismos, resabios de patriarcalismo en muchas instituciones jurídicas, en muchas normas, pero no en lo que se refiere al derecho a la vida. Hay ninguna organización patriarcal, tiene una relación ontológica con el concepto vida, ¿no? Lo patriarcal se refiere a una estructura de organización de la familia, del matrimonio dentro de la sociedad, etcétera, donde el predominio es de un patriarca o de los varones, ¿no? Pero en el derecho a la vida no podemos nosotros utilizar como muletilla el tema de patriarcalismo. Yo creo que estamos un poco equivocados en ese aspecto. Pero en definitiva, esta sentencia evidentemente va a poner un coto a la posibilidad que existía de despenalización del aborto y a la libertad para cometer el crimen del aborto en Bolivia. Eso sí, repito, mantiene excepciones que pueden ser aprovechadas para hacer lo mismo vía excepciones. Ya casi para terminar, claro, en cualquier caso debe ir al soberano. La propuesta desde el Poder Legislativo o desde una Asamblea Constituyente tiene que ser avalada por voto. 2 minutitos para despedirnos. ¿Solo 2? Sí. Bueno, ¿cuál era la pregunta o qué? No, algo más que nos quiera decir sobre este tema. Bueno, yo quiero, si me da estos 2 minutos, mandar un gran saludo a toda la gente que ayer nos dimos cita, ojo, pagamos ese espacio, para darnos cita con todas las gentes que estamos de acuerdo por la despenalización del aborto, por todos estos grupos, por todos estos artistas grandes como La Chiva, La Logia, mujeres que pintan, Micaela Mendoza, Alex Ayllón, todos quienes nos dimos cita ayer para hacer una cosa, para renegar acerca de esta sentencia. A todos esos delincuentes, ahora muchos saludos. Doctor, para despedirnos. Yo quisiera pedir consecuencia a las personas que circunstancial o eventualmente ejercen el poder político, sobre todo en el órgano legislativo y especialmente también en los órganos de justicia. Que sean consecuentes con sus principios, no con las presiones internacionales. El llamado imperialismo, que no es precisa y únicamente el norteamericano, sino el imperio del capital financiero internacional, es un monstruo concentracionario de poder, y de los países desarrollados no solamente nos traen sus tóxicos atómicos, sus residuos tóxicos atómicos, no solo eso. Los peores tóxicos que nos traen son sus tóxicos morales, y vienen bien financiados, ¿no? No puede llamarse católico quien no lo es, quien está en clara y directa oposición contra la doctrina católica. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, no va a ceder en absoluto en el tema aborto. Una actitud ejemplar, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, contundentemente ha dicho que no va a permitir el aborto en el Ecuador. Y estamos hablando de entre los líderes de los movimientos sudamericanos emergentes, del más inteligente en mi criterio, Correa, más inteligente que la señora Kirchner y que todos los demás, sin que eso signifique despreciar a nadie. Estoy citando ejemplos concretos de gente formidable que es consecuente con sus principios. Correa ha recibido también presiones, igual que nuestros gobiernos, que los gobiernos del argentino. Sin embargo, es firme. ¿Por qué? Porque así debe ser la persona. No podemos nosotros llegar como católicos al poder legislativo y allá votar en contra de los principios católicos. O tomar un rótulo de católicos, mujeres católicas, o ¿cómo es? Mujeres católicas por la libertad. Pero así las bases católicas no se han manifestado sobre los pederastas. Yo creo que sí. Se han manifestado y de muchas maneras. Es cuestión de revisar las nuevas tecnologías de comunicación y usted se va a dar cuenta la cantidad de expresiones de profesionales católicos, de científicos católicos y en general de
de gente vinculada a la Iglesia Católica que se ha pronunciado sobre los pederastas. Entre ellos el que habla. Hay que entrar al internet y buscar Ronald Ganter y van a ver cómo es cierto lo que acabo de decir. Amigos, gracias, buenas noches, que nos vaya bien. Ya vuelve Debate. El alcohol puede llevarte muy lejos. El impacto dura para toda la vida. Porque un accidente bajo las influencias del alcohol no es un accidente. Las drogas te llevan a cometer hechos irremediables. Tu arrepentimiento podría ser demasiado tarde. En estos carnavales, si amas tu vida, tus hijos y tu familia, no consumas bebidas alcohólicas ni drogas. Vive un carnaval seguro y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. La nueva planta de producción de cemento tiene previsto instalar la explotación y la trituración de caliza en el Romeral. La molienda y calcinación para la producción de... Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Quería que todo fuera solo para mí.